Frecuentemente ocurre en la historia que un movimiento social que parece derrotado, continúa desarrollándose de manera subterránea, curando sus heridas y recomponiendo sus fuerzas a la espera de una coyuntura favorable que le permita una nueva expresión. Es lo que ocurrió en Chile con el movimiento estudiantil durante el resto de la administración Bachelet y el primer año del gobierno de Sebastián Piñera. Durante esos años se sucedieron movilizaciones intermitentes, casi rutinarias, que no lograron colocar en la agenda pública el tema de la educación. No obstante, los males del sistema educacional, especialmente la desigualdad y el endeudamiento de las familias de los estudiantes, estaban engendrando una nueva explosión. Esta se produjo durante el segundo trimestre del 2011, cuando la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, organismo que en ese entonces agrupaba solo a las federaciones de estudiantes de las universidades que integran el Consejo de Rectores de las universidades chilenas conocidas como tradicionales, llamó a movilizaciones de protesta en Santiago para los días 28 de abril y 12 de mayo. Los estudiantes comenzaron reclamando por el financiamiento, retrasos en la entrega de becas y problemas con la tarjeta nacional estudiantil, que otorga descuentos tarifarios en los sistemas de transporte público. Pero rápidamente pasaron a cuestionar el modelo educacional en su conjunto. Durante el mes de junio se desarrollaron grandes marchas en las principales ciudades del país para exigir reformas al sistema educacional y fortalecer el rol del Estado en la educación. El movimiento alcanzó una fuerza y dimensiones nunca vistas desde el retorno a la democracia. Los estudiantes secundarios se sumaron a las movilizaciones y comenzaron a realizar tomas en sus colegios y acciones muy similares a los de la Revolución Pingüina. Luego se incorporaron estudiantes de colegios particulares pagados, de centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades privadas, padres y apoderados, además de profesores y trabajadores de diferentes niveles de la educación, básica, media y superior, y ciudadanos en general. Ya no se trataba solo de los estudiantes, sino de un movimiento por la educación pública que alcanzaría un 80% de adhesión de la población según las encuestas de opinión. Ante la fuerza del movimiento, el gobierno presentó sucesivas propuestas estableciendo un nuevo fondo para la educación y facilitando el acceso a créditos universitarios. Las organizaciones estudiantiles y el Colegio de Profesores rechazaron las propuestas gubernamentales demandando medidas de fondo y no meras reformas al modelo de educación de mercado impuesto por la dictadura. Recuerdo que nuestro rector hace un par de días atrás utilizó el término de gatopardismo para referirse a todas las reformas y reformitas que se han hecho al sistema educacional en Chile desde el 90 hasta nuestros días. Es decir, cambiar algo para que nada sustantivo cambie. Ello implicaría, según los estudiantes y otros componentes del movimiento por la educación pública, la reforma del sistema de acceso a las universidades para asegurar la igualdad de oportunidades, un aumento sustantivo del gasto público en la educación superior y la democratización de sus instituciones, la regulación estatal para hacer efectiva la prohibición del lucro establecida por la ley vigente, la fiscalización de la calidad de la enseñanza y como objetivo general, educación superior gratuita que asegure el derecho a la educación. En lo relativo a la educación secundaria se exigió, entre otros puntos, la desmunicipalización y estatización de la educación, con control comunitario, permitiendo la subsistencia de un sector privado, pero sin fines de lucro. La derogación de la Ley General de Educación para cambiar la institucionalidad de la educación pública, tarifa estudiantil en el transporte público todos los días del año mediante la tarjeta nacional estudiante, un plan de reconstrucción para los establecimientos educacionales dañados por el terremoto de 2010, mejoras en los liceos técnicos profesionales y fiscalización de las prácticas profesionales de los estudiantes. Para financiar la gratuidad y el mejoramiento de la calidad de la educación, los estudiantes propusieron la renacionalización del cobre y la realización de una reforma tributaria. El conjunto de estas y otras medidas puede resumirse en la consigna
por una educación pública, gratuita, laica, democrática, igualitaria y de calidad, que reúne a los distintos componentes del movimiento por la educación pública nucleados en torno al movimiento estudiantil. Dos sucesivos ministros de educación, habría que agregar un tercero, días recientes, pagaron con la pérdida de sus cargos la intransigencia mostrada ante las reivindicaciones encabezadas por los estudiantes. A pesar de su empuje y creatividad, los estudiantes no consiguieron los puntos principales de sus petitorios. La intransigencia del gobierno, que apostó a la represión, la manipulación mediática, las presiones políticas y financieras sobre los establecimientos públicos o educacionales, además del cansancio y desgaste natural de estudiantes, profesores y funcionarios de la educación, luego de largos meses de paros, tomas, asambleas y manifestaciones, puso término a este primer periodo de movilizaciones con resultados ambiguos y sentimientos encontrados de sus protagonistas. El empate con el gobierno era predecible, desde el momento en que fue evidente que otros actores sociales no reforzarían de manera activa al movimiento por la educación pública y que éste, a pesar de las amplias simpatías que concitaba en la ciudadanía, no se traduciría en movilizaciones masivas de trabajadores, ni menos en paros productivos. El fracaso del pseudo paro decretado por la cúpula de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, a fines de agosto de 2011, fue un indicio claro de que los estudiantes no lograrían sumar refuerzos frescos en esa etapa. La ruptura de conversaciones entre los dirigentes estudiantiles y el gobierno, ocurrida algunas semanas más tarde, y el descenso escalonado de participantes en las manifestaciones luego del receso de las fiestas patrias en septiembre, fue el anuncio del reflujo que se instaló a partir de octubre. Venciendo las resistencias de sus sectores maximalistas, que proponían una política de todo o nada y de inmolación ante la intransigencia gubernamental, el movimiento estudiantil universitario inició en noviembre un repliegue que significó el término de los paros y tomas a fin de salvar el año académico, evitar el colapso de sus universidades, mantener becas y otros beneficios que estaban siendo amenazados por las medidas de retorsión del Ejecutivo. En diciembre, varios colegios emblemáticos optaron por una línea similar que implicaba un respiro, la recomposición de fuerzas y la preparación para un nuevo ciclo de movilizaciones durante el año 2012. Estas decisiones no fueron fáciles ni unánimes. Serias divisiones afloraron entre los estudiantes, entre estos y los profesores, y al interior de las comunidades y estamentos involucrados. Sin embargo, los estudiantes universitarios mostraron mucha madurez en la resolución de sus conflictos internos, procediendo a renovar las directivas de sus principales federaciones en un marco de competencia regulada entre distintas corrientes políticas de acuerdo a normas y procedimientos incuestionablemente democráticos. La decisión de continuar las movilizaciones de manera unitaria fue proclamada por los líderes de todos los sectores representados en las organizaciones del estudiantado universitario, independientemente de sus diferencias. El panorama era más complejo entre los secundarios, ya que a las discrepancias entre sus propias organizaciones se sumó la sensación de haber sido abandonados por los universitarios. La dirigencia de la CONFECH debió desarrollar grandes esfuerzos para recomponer las relaciones entre estudiantes universitarios y pingüinos en la perspectiva de un nuevo ciclo de movilizaciones. En este contexto desfavorable, durante el 2012 la lucha por la educación pública tuvo algunas características distintas a las que asumió durante el año anterior. Sacando lecciones de la experiencia acumulada, gran parte de la dirigencia estudiantil estimó que la estrategia basada en prolongados paros, tomas de establecimientos educacionales y marchas, si bien dio sus frutos, no necesariamente constituye en todo momento la mejor línea de acción. Aunque los principales líderes estudiantiles consideraron durante el 2012 que las marchas y manifestaciones públicas
podían seguir siendo efectivas medidas de presión, de acuerdo a ellos que siguen realizándose hasta nuestros días, concluyeron que los paros de largos meses, acompañados o no de ocupaciones de establecimientos, terminaron por ser inocuos ante la decisión del gobierno de dejar que los colegios municipalizados y las universidades estatales se pudrieran como resultado de tales acciones. Peor aún, al cabo de varios meses, las tomas y paros que habían servido para llamar la atención de la opinión pública comenzaron a convertirse en elementos funcionales a la política gubernamental de erosión de las instituciones públicas de educación. De acuerdo con estos análisis, el año 2012 fue definido por varios dirigentes estudiantiles como el año de las propuestas, esto es, de la elaboración de un programa de reforma de la educación que, sin descartar las movilizaciones, permitiera avanzar soluciones, emplazando al gobierno y a los partidos políticos a responder. Por estas razones, y sobre todo por la sensación de derrota que quedó instalada en vastas franjas de los estudiantes hacia fines de 2011, durante el 2012 las movilizaciones y protestas fueron menos numerosas y con menor efecto mediático que el año anterior. Pero no por ello desaparecieron, solo se espaciaron, generando en algunos sectores la errónea sensación de que la normalidad ha vuelto plenamente. Otro elemento nuevo fue el creciente protagonismo de los liceanos, que convocaron a sus propias manifestaciones, sumando en algunas oportunidades a los universitarios y desarrollando posiciones políticas de gran radicalidad, como la denuncia de las elecciones de los cuerpos representativos del Estado, en tanto mecanismo de legitimación del sistema y un consecuente llamado a la abstención en las elecciones municipales de octubre de 2012, tal como lo hiciera una de las principales organizaciones de los pingüinos, la ACES. Todo parece indicar que, independientemente de avances y retrocesos parciales, el movimiento estudiantil se mantendrá durante los próximos años tras las mismas reivindicaciones de cambio estructural. El año 2011 quedó inscrito en la historia de Chile como el de un nuevo despertar de los movimientos sociales después de más de 2 décadas de aletargamiento debido, tal como se ha explicado, a la combinación de la acción natural del modelo económico neoliberal, del recuerdo del régimen de terror de la dictadura, de las trabas y cortapisas legales e institucionales para la expresión de las demandas sociales, de la virtual dictadura mediática impuesto por un puñado de grupos económicos y de poder, además del control y cooptación de estos movimientos ejercidos durante largo tiempo por los gobiernos de la Concertación y sus partidos. Desde comienzos de 2011, los movimientos sociales en Chile se sucedieron con insólita rapidez, masividad y persistencia. En apretada e incompleta síntesis, habría que mencionar ese año la protesta regional de Magallanes, las movilizaciones contra el megaproyecto de Hidroaicén, las marchas por los derechos de la diversidad sexual, los paros comunales de Calama, la protesta de Arica, las huelgas de los trabajadores del cobre, estatales y privados, los paros de los empleados fiscales, sin olvidar la persistente lucha de los mapuches por la recuperación de sus tierras y la reconquista de su autonomía y libertad. Pero sin duda, el más masivo y de mayores efectos sociales, culturales y políticos ha sido el movimiento por la educación pública, cuya columna vertebral y principal componente son los estudiantes. Durante el 2012 se agregaron nuevos movimientos: la protesta regional de Aysén, nuevos paros comunales en Calama, la persistencia del movimiento mapuche, las protestas de la población de Freirina, la lucha de los pescadores artesanales contra la privatización del mar, además de la continuidad del movimiento estudiantil. La principal virtud de este movimiento, aparte la de poner en la agenda política con tremenda fuerza la cuestión educacional, ha sido su aporte a la repolitización de la sociedad chilena, potenciando la reactivación de otros sectores y cuestionando certezas, valores, normas, instituciones y formas de hacer las cosas que parecían haber adquirido características naturales para millones de ciudadanos
sometidos a la hegemonía ideológica del neoliberalismo. Hasta comienzos del 2011, solo una minoría de chilenos cuestionaba seriamente el lucro en la educación y el rol subsidiario del Estado. Hoy son millones los que exigen junto a los estudiantes una educación estatal gratuita, laica, democrática, igualitaria y de calidad. El cambio ha sido radical. Igualmente, hasta hace poco, plantear demandas como el plebiscito para zanjar disyuntivas de gran interés ciudadano, la renacionalización del cobre y una reforma tributaria para financiar la solución de los más acuciantes problemas sociales, además de la convocatoria a una asamblea constituyente, para que por primera vez en su historia los pueblos de Chile ejerzan su soberanía, eran sueños de izquierdistas impenitentes sin gran eco social. Hoy son temas ineludibles y hasta la clase política, que ha pretendido monopolizar la representación ciudadana en las últimas décadas, debe, muy a contrapelo de sus naturales inclinaciones e intereses, tomarlas en cuenta para rebatirlas o simular acuerdo con ellas para mejor contener las exigencias provenientes de la sociedad civil. Asistimos a una crisis profunda del acuerdo de gobernabilidad suscrito entre los partidarios de la dictadura y sus opositores moderados en la segunda mitad de la década de 1980, pero también a una crisis de legitimidad del modelo económico neoliberal y del sistema de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad administrado por dichas fuerzas desde 1990. Al mismo tiempo, se extiende el cuestionamiento a las viejas formas delegadas de hacer política a través de representaciones institucionales divorciadas de las bases sociales, altamente centralizadas y jerárquicas. En su lugar, los jóvenes y otros actores sociales han venido construyendo desde hace años formas más democráticas y horizontales como los colectivos sociopolíticos, las asambleas territoriales y locales y las coordinaciones sectoriales, regionales y nacionales de colectivos y organizaciones sociales cuyas políticas y decisiones se toman colectivamente y en la que no es extraño que los dirigentes y voceros sean removidos por sus bases si éstas los estiman conveniente. El sistema político binominal, la elitización de la política profesional y los abusos de la clase política han engendrado sus propios sepultureros, una ciudadanía popular y de clases medias crecientemente empoderada. Pero es necesario recalcar que si bien la crisis del sistema es profunda, aún no es terminal. Menos aún podría sostenerse, como lo hicieron algunos analistas con mucha ligereza durante el momento más alto de las movilizaciones estudiantiles del 2011, que se estaba viviendo una situación prerrevolucionaria, confundiendo así la realidad con sus deseos. Respecto de este fenómeno, es bueno recordar que una de las limitaciones estructurales presentes en todos los movimientos estudiantiles observados por Hannah Arendt es el optimismo desmesurado que pueden manifestar los estudiantes movilizados respecto del apoyo de sus compañeros ausentes y de otros sectores. Arendt advierte que aunque las protestas sean, comillas, masivas, se trata siempre de una minoría movilizada en contra de una minoría cupular gobernante y que la mayoría simplemente observadora, divertida por el espectáculo de una pugna, en realidad es ya un aliado latente de esa minoría. Lo que en gran medida se verificó en Chile durante el bienio 2011-2012, contrariando las predicciones y deseos no solo de los estudiantes más radicales, a los cuales podría juzgárseles con cierta benevolencia, dada su inexperiencia política, sino también, y esto es más grave, de algunos intelectuales que alentaron al movimiento a adoptar posiciones maximalistas e intransigentes en todas las coyunturas. En todo caso, como hemos podido observar, el movimiento estudiantil chileno de los últimos años ha transitado por la vía de su propia politización y ha contribuido a la politización del conjunto de la sociedad chilena.
Para entender ambos fenómenos, es preciso tener en cuenta que el término del gobierno de Bachelet a comienzos de marzo del 2010 y la llegada al gobierno de la derecha tradicional, aquella que apoyó a la dictadura, con Sebastián Piñera como presidente de la República, marcó el fin de un ciclo de gobernabilidad basado en la contención social por los partidos y gobiernos de la Concertación. Luego de superado el trauma inicial del terremoto de fines de febrero de 2010, se aceleró la reactivación de las movilizaciones sociales que venían en aumento desde el gobierno de Bachelet. La acumulación de males producidos por la aplicación implacable del modelo neoliberal en Chile, seguramente el más extremista de todo el mundo, y la ostentosa desigualdad social contribuyeron a la pérdida de esperanzas de muchas personas que dejaron de esperar el anunciado chorreo de beneficios desde lo alto a la base de la pirámide social. La vuelta de la derecha tradicional al gobierno a comienzos de 2010 eliminó muchos frenos o mecanismos de contención de la protesta social que también había funcionado durante al menos 15 de los 20 años de los gobiernos concertacionistas. La politización del movimiento estudiantil ha sido el resultado de las experiencias acumuladas durante las últimas décadas, particularmente después del engaño y la traición del gobierno de Bachelet al movimiento de los pingüinos de 2006. También ha sido el desenlace lógico de su reflexión sobre los problemas de la educación, pues los estudiantes han comprendido que estos encuentran su punto de partida en el modelo neoliberal impuesto por la dictadura y administrado con correctivos destinados a afianzarlo durante 20 años por los gobiernos de la Concertación. El movimiento estudiantil ha entendido que no se trata de corregir algunos aspectos del sistema de educación de mercado, sino de sustituirlo por una educación gratuita y de calidad para todos. Este razonamiento ha llevado a postular que el Estado debe dejar de ser meramente subsidiario para asumir un rol de principal garante del derecho igualitario a la educación. Para ello, ha razonado el movimiento estudiantil, es imprescindible cambiar la Constitución de Pinochet, reformada en los últimos 23 años en más de 190 aspectos, sin que por ello se haya alterado su carácter autoritario y neoliberal, cambiarla por una Constitución democrática que afirme derechos sociales como la educación, la salud y la previsión social. Pero ante la imposibilidad de cambiar el texto constitucional debido a los altísimos quórum parlamentarios exigidos por la Constitución vigente, los estudiantes han concluido, junto con otros sectores de la ciudadanía, en la necesidad de convocar a una asamblea constituyente para cambiar de raíz la institucionalidad política del país. La reivindicación de la constituyente como ejercicio democrático legítimo y necesario, del mismo modo que la reivindicación de referéndums o plebiscitos para consultar a la ciudadanía sobre temas de gran interés general, ha sido planteada con fuerza por los estudiantes durante el último bienio de movilizaciones. De este modo, transitando por las vías de su propia politización, los estudiantes han expuesto a otros sectores de la población la necesidad de discutir los fines de la sociedad y los medios para hacerla más justa, solidaria y democrática. Al emplazar al gobierno y al parlamento, pusieron al desnudo las debilidades e incoherencias de la clase política y del sistema político basado en la Constitución de 1980. Igualmente han contribuido con su ejemplo a mostrar el camino a otros actores sociales que han comenzado a reivindicar con más fuerza sus derechos. La lucha y la contestación social política han dejado de ser en Chile las piezas de museo que fueron durante la mayoría del tiempo de los gobiernos concertacionistas. Probablemente, sin proponérselo muy conscientemente, el movimiento estudiantil ha desarrollado acciones pedagógicas de politización hacia el resto de la sociedad chilena. Con su empuje, alegría, creatividad y combatividad, los estudiantes han sido capaces de hacer oír su malestar al conjunto de la población mediante variadas formas de ocupación del espacio público,
obligando a los medios de comunicación a informar. Sus declaraciones, panfletos, lienzo, música, bailes, colores, performance, intervenciones urbanas, huelgas de hambre, cortes de calle y barricadas han remecido a la opinión pública, concitando gran apoyo social. En foros y debates y declaraciones a la prensa, la dirigencia estudiantil hizo gala de una notable expertise, apabullando con sus argumentos a los profesionales de la política, periodistas y especialistas de la educación, defensores del modelo. De allí la creciente toma de conciencia ciudadana acerca de la necesidad de cambiar el injusto y catastrófico sistema educacional imperante en el país. La crítica de los estudiantes al modelo educacional y las soluciones que ellos han propuesto han sido un primer paso para establecer de manera didáctica el vínculo entre los males de la educación, el modelo económico neoliberal en su totalidad y la democracia tutelada que padece la mayoría de la población. ¿Qué falta para que la democracia de baja intensidad y el extremista modelo neoliberal chileno sean desalojados del escenario histórico? Varios elementos. Los más importantes e inmediatos parecen ser los siguientes. En primer lugar, que los trabajadores en tanto tales, y no solo como pobladores, consumidores, padres o apoderados, entren decididamente en la lucha por sus propios derechos con los mismos grados de autonomía, radicalidad y sagacidad política demostrados hasta ahora por el movimiento estudiantil. Como lo hemos venido insistiendo en muchas ocasiones, ellos son y seguirán siendo el elemento decisivo, como lo es la infantería en la guerra, considerada tradicionalmente como la reina de las batallas. En segundo término, es indispensable que los movimientos sociales, no solo el estudiantil, sean capaces de elaborar sus propias propuestas políticas y de tender lazos solidarios entre sí para formar un frente común ante sus adversarios. Estos movimientos deben buscar sus puntos de acuerdo para construir plataformas unitarias consensuadas democráticamente. Pero también es imprescindible que se doten de sus propias representaciones en la esfera política. El profundo desprestigio que envuelve al duopolio de la transición chilena, la Concertación y la derecha clásica, ofrece una oportunidad como pocas veces se ha visto en la historia de Chile para que los movimientos sociales se autorrepresenten políticamente y sean, por primera vez, los actores principales de la refundación de las bases políticas que la sociedad requiere, so pena de deslizarse hacia callejones sin salidas de sucesivos estallidos sociales sin capacidad de construir alternativas viables. La anomia política es un mal que suele acechar a los movimientos sociales si estos no están en condiciones de orientarse más allá de sus reivindicaciones sectoriales o corporativas, y esa anomia es también un peligro que está rondando a la sociedad chilena. Convocar a una asamblea constituyente en la cual los representantes de los movimientos sociales sean la fuerza principal debería ser el horizonte político para la refundación de una segunda república que deje atrás la soberanía delegada y esencialmente nominal que ha imperado durante 200 años, sustituyéndola por la soberanía efectiva de los pueblos que viven en este Estado-nación. Sé que estas metas parecen aún bastante lejanas, pero ya han sido planteadas por numerosas personas y organizaciones que han encontrado un eco mayor a sus propuestas gracias al nuevo clima social, ideológico, político y cultural que los estudiantes chilenos están contribuyendo a crear. Aparte del movimiento estudiantil, quienes más han avanzado en la politización de sus demandas han sido los movimientos de protesta de las regiones extremas en contra del centralismo santiaguino y, por otro lado, el movimiento nacional del pueblo mapuche en una línea de continuidad con el protagonismo y politización manifestado por este pueblo originario en los últimos 20 años. No obstante, los obstáculos aún son muy grandes. Como bien observó en mayo de 2012 el entonces presidente de la FECH, Gabriel Boric, lo cito textual: el movimiento estudiantil
ha conquistado un grado de autoconciencia, organización y disposición de lucha inédito en su historia. Pero no seamos autocomplacientes. Todavía no ceden los pilares sobre los cuales los poderosos están parados. Más allá de la magnitud de las movilizaciones y el descrédito de la clase dirigente, campea una extendida desarticulación social y en términos políticos, el país continúa preso de dos derechas que viven en otro planeta, una oficial y otra encubierta, pero derechas al fin y al cabo. La Santa Alianza del neoliberalismo chileno busca como sea presentar el extendido malestar social como síntoma de que avanzamos al desarrollo. Tras sus cómodos escritorios nos dicen que no hay nada de qué preocuparse, que nuestra infelicidad es demostración de lo bien que han hecho las cosas. No quieren ceder ni un centímetro en la defensa de un modelo educativo basado en el lucro y la competencia, sometidos en fin de cuentas a la ley del dinero. Los ejemplos sobran. El punto es que siguen existiendo grandes obstáculos para hacer realidad las aspiraciones mayoritarias del país por una educación al servicio de la realización individual y colectiva de los ciudadanos, concebida por tanto como un derecho y no como un negocio. Son todavía muchos los muros por derribar y muchas las incapacidades que resolver. Identificarlas es tener la mitad del problema resuelto, sostiene Marx. Desde el momento en que los estudiantes fueron capaces de colocar en discusión en todos los rincones de Chile el problema de la educación, desnaturalizando el modelo de educación de mercado y el sistema económico y político que lo sostiene, resolvieron una parte del problema. Ahora deberán ser capaces de sortear los obstáculos que los acechan, evitando caer tanto en la confianza ingenua en la institucionalidad heredada de la dictadura, como en las tentaciones infantiles del maximalismo, las acciones marginales, el culto a la violencia ciega y el vanguardismo de pequeños grupos que tienden a suplantar en sus acciones al movimiento de masas. Si el movimiento estudiantil logra esquivar ambos peligros, habrá hecho una extraordinaria contribución para la superación del neoliberalismo y la refundación política de Chile. Pero la solución no depende solo de los estudiantes. Como ya lo he dicho, se necesitan otros actores, especialmente los trabajadores organizados. Mientras ello no ocurra, los propios avances del movimiento estudiantil podrán ser revertidos por las fuerzas defensoras del status quo. La lucha social y política se anuncia muy interesante para los próximos años en Chile. Muchas gracias.